Bueno, buenas tardes a todos. Me tengo que quedar un poco quieto, le decía a Eduardo que no es mi fuerte quedarme quieto, entonces vamos a ver cómo me sale esto. Bueno, en principio le quiero agradecer a todos los integrantes de Red Plataforma, particularmente a Eduardo, de darnos esta oportunidad. Coincido con lo que han dicho varios de los que están aquí presentes. Pertenecer a Red Plataforma es una enorme oportunidad que la verdad que está bueno, como dice la propaganda, está bueno pertenecer. ¿Sí? Así que desde ya muchísimas gracias. Bueno, les cuento brevemente qué es y qué hace Steinhardt Sociedad Anónima. En principio no soy Adriana, que es la que habitualmente habla con ustedes, para no desconcertarlos. Bueno, no soy Adriana. Nosotros nos dedicamos al asesoramiento en gestión empresarial. Bueno, algo ya se ha dicho y la verdad que nosotros nos dedicamos específicamente más a la pyme y eso es una montaña rusa altísima. O sea, continuamente está lleno de emociones. Nosotros acompañamos a los empresarios pyme a las emociones que día a día se generan a sí mismos, ¿sí? Que no son específicamente de negocios, son de negocios, son de familia, son de amistad, son de relaciones con sus empleados. A todas esas cosas nosotros acompañamos a los empresarios para ver cómo podemos ir solucionándolas o ayudándolos a ellos a que las solucionen. Nosotros en realidad no les resolvemos nada de los problemas. Tratamos de ayudarnos a que ellos lo resuelvan. ¿Sí? Bien, vamos, ahora que más o menos me presenté, vamos a hablar un poco de qué era lo que habíamos acordado en el día de hoy. Nuestra visión. Contexto actual. Bueno, a lo largo del día hemos escuchado varias versiones de contexto, lo cual quiere decir que concluimos en que no es ni bueno ni malo, hubo de los dos. ¿Sí? Así que para nosotros el contexto es un dato absolutamente ajeno a nosotros. Como pyme sabemos que no lo podemos modificar. Es un dato dado, como pyme es un dato dado. Lo cual lo que intentamos hacer es tomarlo como dato y funcionar dentro del contexto que nos toca. Eso por lo menos es lo que hacemos en Steinhardt y lo que le recomendamos a nuestros clientes que hagan. ¿Sí? Con esa idea no nos cabe duda que si los contextos son favorables, las cosas son bárbaras, si los contextos son más complicados, las cosas son un poco más difíciles. De cualquier manera convengamos lo que tuvimos en el kickoff del año pasado, que el año pasado nadie dijo que el contexto era maravilloso. ¿Sí? Entonces, más o menos no debe haber cambiado tanto, así que lo que sí le decimos a las pymes es que hay que hacer lo que hay que hacer y se trata de laburar. Muchas veces cuando nosotros nos ponemos a ver que a algunas pymes le va bien y a otras le va mal, la diferencia es que a la que le va bien el empresario trabajó mucho. ¿Sí? Bien, dejo el contexto y voy a hablar un poco de qué dijimos que íbamos a hacer, qué pensamos hacer en el 2016 y qué esperamos que resulte. Nosotros hace tiempo una de nuestras áreas es la capacitación y durante 40 años hemos hecho capacitación presencial. El año pasado decidimos lanzar capacitación a distancia y es un área que la estamos cuidando para que se vaya desarrollando. Ahora después voy a entender un poquito de eso. Otra cosa que dijimos que íbamos a hacer era el relanzamiento de una herramienta que es una encuesta de remuneraciones online que nosotros hemos desarrollado y que la íbamos a relanzar en el año 2015. Habíamos decidido desarrollar nuevos servicios más allá de la capacitación, del asesoramiento y de todo lo que hace a la gestión de recursos humanos. Bueno, vamos a hablar un poco de qué nuevos servicios desarrollamos. Y una de las cosas que estamos empeñados es mejorar la capacidad de nuestros recursos humanos, básicamente porque es lo que a nosotros nos va a permitir prestar
mejores servicios a nuestros clientes o prestar servicios a una mayor cantidad de clientes, porque claramente que en nuestra consultora, mientras los que asesoremos seamos Adriana y yo, nosotros somos el límite de nuestro propio negocio. Entonces, esto es lo que tratamos de hacer con eso, que lo empezamos a hacer en el 2015 y que vamos a continuar haciendo este año. Bien, vamos a ver ahora qué vamos a hacer en el 2016. Respecto de la capacitación a distancia, lo primero que vamos a hacer es incorporar una mayor cantidad de cursos online. En el año 2015 lanzamos 2 cursos que están hoy. Nosotros la capacitación a distancia lo que incorporamos son clases en vivo. Aparte de la capacitación que queda en la red, nosotros hacemos clases en vivo en determinadas épocas del año para aquellos que participan en nuestros cursos online. Hicimos 2 en el año 2015 y vamos a incorporar 2 temáticas nuevas en el año 2016. Para la capacitación a distancia, aunque parezca mentira, todo lo que nosotros desarrollamos, la idea de capacitación a distancia que desarrollamos, tenía que ver, mirábamos participantes individuales, porque nos imaginábamos a cada uno en su computadora y lo pensamos como participantes individuales. Y en el andar nos dimos cuenta que no habíamos considerado la capacitación corporativa, o sea, hacer cursos in company a distancia, proponerles a las empresas, cosa que vamos a incorporar en este año, capacitarles a sus recursos, estén donde estén. Esta es una nueva temática, un nuevo formato, un nuevo negocio que incorporamos dentro del mismo negocio de capacitación a distancia para el año 2016. Respecto de la herramienta EPIMER, se llama así porque es encuesta de remuneraciones para la pequeña y mediana empresa. Es una herramienta que está online, que la puede consultar, se compra un derecho y se puede consultar continuamente, en cualquier momento. Siempre están actualizados los valores de mercado de los sueldos y está dirigida a la pyme. Hay otras herramientas, pero en líneas generales están como dedicadas a las grandes empresas. Y básicamente algunas cosas que nosotros detectamos es que si aparecen, por ejemplo, los laboratorios en una encuesta de remuneraciones, se distorsiona completamente el valor de las remuneraciones pagadas porque pagan salarios muy por encima de la media de mercado. Bueno, lo que vamos a hacer este año es actualizar el sistema de funcionamiento y también la página, porque vemos que esto es algo que los clientes nos piden, nos llaman para pedirnos cuánto le pago a tal puesto o a tal otro. Bueno, está en esta herramienta que nosotros hasta el año pasado no le habíamos prestado demasiada, o sea, la importancia que le teníamos que prestar. Y esto va a estar incluido dentro de una campaña de comunicación de la consultora, de nuestros servicios, porque creemos que es en este mercado en el cual está particularmente sobreofertado, donde hay muchos que parece que hicieran lo mismo de lo nuestro o de otras cosas, es necesario que los clientes nos conozcan. A nosotros no nos gusta que un cliente no sepa qué es lo que hacemos. Y la verdad que es difícil decir qué es asesoramiento en gestión integral de la pequeña y mediana empresa. Uno lo termina de decir y el otro dice, nada. ¿Sí? Bueno, entonces creemos que eso lo vamos a reemplazar con más comunicación, con videos, con webinar y con ese tipo de herramientas que van a servir para hacerle conocer a nuestros potenciales clientes qué es lo que pensamos hacer. Bueno, los nuevos servicios que decíamos es, uno de esos servicios es asesoramiento en responsabilidad social empresaria. El tema de responsabilidad social empresaria ha sido un patrimonio de las grandes empresas hasta hace un poco tiempo. Y la verdad es que cada vez es algo que empieza a acercarse más y a exigir más en la pyme. Y no hablamos de responsabilidad social empresaria desde el punto de vista de ser filantropía, que es una manera de verla que implica dar unos pesos
anualmente y decir, yo soy empresa socialmente responsable. La primera que hay que tratar de hacer con esto es encontrar los negocios en los cuales pueda ganar plata, respetando la economía sustentable y respetando el medio ambiente. Y hay mucho negocio en el cual se gana mucho más dinero transitando la economía por ahí que transitando la economía desde el punto de vista de los negocios tradicionales. Nos parece que la pyme se tiene que empezar a meter en esta economía que anda dando vuelta continuamente entre todos nosotros. Y lo otro es, y esto sí tiene que ver con la web, y de hecho estamos incorporando, por ejemplo, a Axis en nuestro programa de desarrollo empresario, tiene que ver con hablarle a la pyme de qué es la gestión de sistemas. O sea, la pyme se compra una computadora cara, cuando la compra al principio no la quiere comprar, se compra redes caras o redes que dice que no puede pagar, se compra sistemas caros o sistemas que dice que no puede pagar, y cuando se compró todo eso dice, me anda todo mal igual que antes y no sé a quién llamar para que me lo arregle. Entonces nosotros lo que pretendemos es ser por lo menos el prestador de confianza que lo podamos llevar y decir anda para acá o anda para allá, y no sabemos hacer ninguna de las cosas que acabamos de decir. No sabemos de sistema, no sabemos de redes, de esas cosas no sabemos nada, pero pretendemos ser la persona de confianza que le indiquemos por acá o por allá, y los que vayan sean algunos de ustedes. ¿Sí? Esa sería la idea. Hoy por hoy lo estamos haciendo con Axis, que va a participar en nuestro seminario. Bueno, ¿qué esperamos obtener? Y termino con esto: aumentar nuestra fuente de ingresos, o sea que en líneas generales sería algo así como ganar más dinero en el 2016, consolidar las alianzas que iniciamos en el 2015 y, como les dije, nos han dado muy buen resultado. Incorporar a nuestro personal, y esto sí es de esto muy importante para nosotros, a la prestación de los servicios. Nosotros tenemos gente que durante los últimos 3 o 4 años se han venido profesionalizando, se han recibido de profesionales, y queremos darle el espacio para que se conviertan en pares nuestros en la prestación de nuestros servicios. Y lograr eficiencia interna para poder satisfacer a la pyme en el total de la gestión de la empresa, que es toda una tarea y que debemos ayudarlas, y nosotros creemos que ahí hay mucho negocio para hacer. Bueno, muchas gracias.